Buenas tardes. ¿Está prendido? ¿Se oye bien? Ok. Es un placer para mí estar con ustedes, una oportunidad más para exponer la palabra de Dios. Yo quiero comenzar con otra oración también para que el Señor dirija esta porción del servicio. Gracias te damos, Señor, que nos das la oportunidad de juntarnos como hermanos para exaltar, adorar tu nombre, para cantarte, para motivarnos los unos a los otros a las buenas obras. Y ahora en esta oportunidad para escuchar tu palabra, otro acto de adoración. Te ruego, Señor, que prepare nuestros corazones para escucharla y te pido, Dios, que me ayúdame a presentar esta porción de las Escrituras hoy. Que salgamos edificados entendiendo que hemos escuchado la palabra de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Después de más de 700 horas de estudiar este asunto y de investigar en detalle su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los fraudes más perversos, malignos y crueles que se haya anidado en el corazón de los hombres, o es el hecho más fantástico de la historia. Eso lo dijo Josh McDowell en su libro Evidencia que exige un veredicto. Un estudiante de la Universidad de Uruguay en otra ocasión le preguntó al mismo doctor McDowell: profesor McDowell, ¿por qué no puede usted negar o refutar el cristianismo? A lo que el profesor respondió: por una razón muy simple. No estoy en condiciones de poder negar un evento histórico, la resurrección de Jesucristo. El pastor ha estado predicando las semanas anteriores en los pasajes que precedieron a esto en Marcos, donde estamos, sobre el arresto de Jesús, la negación de Pedro, el juicio, su muerte y su sepultura. Hoy nosotros estaremos en Marcos capítulo 16, la porción de los versículos 1 al 8, y si pueden tomar sus Biblias y acompañarme ahí, se los agradezco. Varios eruditos han concluido que la resurrección de Jesucristo y el cristianismo caen o se levantan juntos. Yo pienso que este tema de la resurrección de Jesucristo no es posible sobreenfatizar ni exagerar por la importancia que tiene para nosotros como creyentes. Nosotros vamos a exponer el texto de hoy con la siguiente proposición, y son 3 testigos que confirman la resurrección de Jesucristo. 3 testigos que confirman la resurrección de Jesucristo. Estos son: un testigo inusual, versículos 1 y 2, un testigo silente, versículos 3 y 4, un testigo inesperado, de los versículos 5 hasta el final del texto, versículo 8. Pero antes de yo proseguir con la exposición, yo quiero hacer algunas observaciones. Yo sé que no todos los lectores de la Biblia leen la Biblia de la misma manera. Hay lectores de la Biblia que son lectores cuidadosos. Hay otros que leen solamente por encima, pero hay otros que tienen más cuidado. Y los que leen su Biblia con cuidado han podido notar, si leen los diferentes evangelios, que hay unas variaciones y que las narraciones particularmente la resurrección en los evangelios, no son idénticas, no son iguales. Eso puede crear inquietud para algunos, y estas variaciones aún han sido utilizadas por muchos para argumentar que hay errores en la Biblia o que no se puede confiar, lo cual está muy lejos de la verdad. Una manera de explicar esto la encontré en un libro que tengo que se llama En defensa de la Biblia. Dice él que hay 3 tipos de pasajes difíciles
en la Biblia que pueden ayudar a resolver estos supuestos errores o variaciones. Dice que primero, hay pasajes difíciles de entender, como es lo que dice Pedro sobre los escritos de Pablo. Segundo lugar, hay pasajes difíciles de aceptar, como es lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 60, de que la gente oye y oyeron ciertas cosas que Cristo dijo y no les gustaron y aún ya no seguían, muchos de ellos no seguían con Jesús. Y hay pasajes difíciles de reconciliar. Y ese es el caso que tenemos con la variación que hay, en este caso, por ejemplo, con la resurrección. Y no quiere decir que haya errores. Y hay una porción aquí que me dio mucha tranquilidad, porque estuve estudiando, indagando, y como que no estaba satisfecho. Y no quería presentarme aquí con este pasaje sabiendo que hay variaciones en los evangelios. Y como decimos en Dominicana, como hacerme el chivo loco. Pero al final encontré algo que yo creo que me satisfizo de este libro, entre otras cosas que él dice. Y creo que les puede ayudar a ustedes también cuando ustedes encuentran ciertas variaciones en narraciones que son la misma historia. Oiga lo que dice él, citando a un experto de las escrituras, un erudito. Dice, para empezar, todo lector de la Biblia, bien informado, admitirá sin dudar que ninguno de los 4 relatos de la resurrección, hablando de los evangelios, está completo en cuanto a reportar todos los hechos. Tampoco hay ninguno entre ellos que pretenda ser exhaustivo. Cada uno reporta sucesos reales, pero no todos los sucesos pertinentes. Todas las personas imparciales admitirán que los informes pueden ser fragmentarios, incompletos y sin embargo verdaderos. Si se tiene en cuenta este sencillo principio, la mayoría de las dificultades contenidas en la historia de la resurrección desaparecerán. Eso me dio tranquilidad. Hay variación, pero no es que haya errores. De hecho, el hecho de que haya variación en las narraciones de las Escrituras, particularmente ahora con la resurrección, es importante porque eso nos habla de escritores independientes, cada uno con su enfoque y con su propósito que tenían para escribir y con audiencias diferentes también. Así quería darle eso antes de nosotros continuar. Si tienen sus Biblias, ustedes me pueden acompañar al texto de hoy que es Marcos capítulo 16. Voy a leer los versículos 1 al 8 y el tema es la resurrección. Capítulo 16, versículos 1 al 8. Versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Las mujeres en la Escritura, en la Biblia, han tenido un papel sumamente importante en las Escrituras. Y aquí nosotros vemos en estos primeros 2 versículos nuestro primer testigo. Y este primer testigo le llamamos un testigo inusual. Y es un testigo colectivo porque es un grupo de mujeres, no un solo testigo. Y decimos un testigo inusual porque en el primer siglo, por las costumbres judías y las enseñanzas y las interpretaciones que ellos tenían, las mujeres no eran utilizadas como testigo. Por eso llamamos un testigo inusual. Entonces el versículo 1 dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé.
compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Qué es un testigo? Me gustó esto que encontré del pastor Michelin en un artículo. ¿Qué es un testigo? Uno mayormente sabe lo que es un testigo, pero me gustó que dice Suger Michelin. Un testigo es alguien que posee conocimiento de primera mano acerca de un hecho. Dice él, de hecho, se puede aplicar también a cualquier cosa que sirva como recordatorio de algo, dice él, como cuando se erigieron un monumento las tribus de Gad y Rubén y Manasés al otro lado del Jordán, para recordar, debemos seguir a Jehová y no olvidarnos de él. Nosotros, al considerar estos versículos, vamos a responder 4 preguntas, como si fuera uno un periodista. ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Esas son las preguntas que vamos a responder en estos 2 versículos. ¿Cuándo pasó el día de reposo? Está diciendo el versículo. Dice, cuando pasó el día de reposo, en este caso el día de reposo sabemos que es el sábado, pero el día de reposo para ellos empezaba lo que es las 6 de la tarde de nosotros, 6 de la tarde del viernes, y terminaba el día de reposo a las 6 de la tarde del sábado. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jesús, Salomé, compraron especias aromáticas. Se entiende que ellas compraron las especias aromáticas después que pasó el día de reposo, las 6 de la tarde del día de reposo, aunque tenemos por la narración de Lucas, capítulo 23, versículo 56, que ellas después que Jesús fue crucificado, compraron especias aromáticas terminado el día viernes, o antes de terminar el día viernes, antes de comenzar el día de reposo, compraron especias aromáticas. Lo que se entiende con esto es que posiblemente compraron especias aromáticas primero y luego entonces otra porción, luego que terminó el día de reposo después de las 6 y que había tiendas donde se podía hacer esto y comprar estas especias aromáticas para ungir al Señor. Vamos a responder el quién o quiénes son estas mujeres aquí. Primeramente dice María Magdalena. Hay muchas historias extrañas de María Magdalena, incluyendo muchas cosas que son hasta caen en blasfemia, de lo que son irreales. Pero María Magdalena, su nombre se menciona en los 4 evangelios y se le llama de Magdalena o María Magdalena porque es ella de una villa, de una ciudad llamada Magdala en la provincia de Galilea. Y la provincia de Galilea era donde Jesús conducía o condujo la mayor parte de su ministerio. María Magdalena era de esa región. Y ella era una de las mujeres que andaba con Jesús, ministrando con Jesús. Jesús andaba con sus discípulos y también lo acompañaban varias mujeres. Entre estas estaba María Magdalena también. Eso lo vemos en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Y esta es la María Magdalena también de quien Jesús sacó 7 demonios. Según el libro de MacArthur, 12 mujeres extraordinarias, dice que ella tiene el privilegio eterno de ser la primera persona a quien Cristo se reveló después de su resurrección. Esta mujer fue testigo de la muerte de Cristo, de su sepultura y aún de su resurrección. En segundo lugar, hablando del quién, de esos versículos, versículo 1, tenemos a María, la madre de Jacobo. Esta dice aquí que es la mujer de Alfeo. Ella es también la madre de Jacobo el menor, que es uno de los apóstoles, y dice Jacobo el menor para que no se confundiera con los otros Jacobos que hay en las escrituras. También tenemos a Salomé, que esta es la mamá de Juan y Jacobo, los apóstoles del Señor. Esta es Salomé, la esposa de Zebedeo. Ahora el qué de este versículo. Dice que compraron especias aromáticas, eso fue lo que hicieron, compraron especias aromáticas. Y la idea de comprar especias aromáticas era para ungir el cuerpo del Señor. Aquí ungir debe entenderse como algo diferente a lo que hacían los romanos. Los romanos cremaban a sus muertos, o sea, los quemaban. Los egipcios momificaban a sus muertos y era un proceso que duraba hasta 70 días y le sacaban parte de los órganos, el cerebro y todo lo que se pudiera dañar y los convertían en momias, lo que ustedes saben, tratando de prolongar el tiempo que el cuerpo duraba más o menos reconocible. En el caso de los judíos no hacían ni la cremación de los romanos ni la momificación de los egipcios, sino que ungían. Y esto de ungir era tomar especias aromáticas y ungir el cuerpo del muerto, también con la idea aparentemente de ellos, en el caso del Señor,
de retrasar la descomposición del muerto. A esto se proponían estas mujeres. ¿Por qué ellas quieren hacer esto? Estas mujeres vieron cómo José de Arimatea envolvía el cuerpo del Señor en una sábana con especias, y rápidamente por la prisa, cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, quedaban solamente 3 horas, no se podía hacer más nada cuando llegaba el día de reposo, que comenzaba a las 6 de la tarde. Estas mujeres, viendo la prisa y cómo se puso el Señor, posiblemente sintieron que no se hizo apropiadamente lo que debía hacerse en cuanto a ungir al Señor apropiadamente, y por eso desde que pudieron, el primer día de la semana, vinieron para completar lo que ellas entendían, honrar al Señor con ungirlo. Por supuesto, vemos por las Escrituras también que Jesús fue honrado con la unción cuando esta mujer le echó el perfume a Jesús en su cabeza, y ni ese detalle se quedó afuera. El Señor fue ungido y el Señor dijo que está preparado mi cuerpo ¿para qué? Para la sepultura. Ni aún ese detalle se quedó afuera. Ahora, en este punto aquí del testigo inusual, yo quiero hacer 2 observaciones. Y el primero es que Jesús estaba muerto. Algunos dicen, pero claro, bueno, no tan obvio, porque hay personas que piensan que Jesús realmente no murió, que Jesús solamente se desmayó, y posiblemente ustedes han oído esta teoría de que Jesús sencillamente no murió, sino que se desmayó. ¿Y por qué más decimos que Jesús estaba muerto? Porque si Jesús no murió realmente, entonces Jesús no venció la muerte. Como el hermano ahorita citó el versículo de 1 Corintios, se lo citó. Y si Jesús, 1 Corintios 15, 13, si Jesús entonces no murió, tampoco resucitó. Y si Jesús no resucitó, nuestra fe es ¿qué? Nuestra fe es vana. Todavía estamos en nuestros pecados y nosotros somos testigos falsos de Dios, porque Dios ha testificado que Él lo levantó de los muertos. También dice que nosotros somos dignos de lástima. Si solamente nosotros esperamos la resurrección del Señor y Jesús realmente no se levantó de los muertos, nosotros realmente damos lástima los cristianos. Ciertamente Jesús estaba muerto, y esto lo sabía Pilato, lo sabía el centurión que confirmó la muerte de Jesús y aún puso la lanza en el costado, lo sabía José de Arimatea, lo sabía Nicodemo, lo sabían los apóstoles y lo sabían las mujeres. Todos ellos sabían que Jesús verdaderamente estaba muerto. Versículo 2 dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y el punto que quiero hacer aquí es que nosotros ahora nos congregamos el día primero de nosotros, es el domingo, para ellos el domingo también. Antes los judíos se congregaban, su servicio de iglesia, si le podemos llamar así, era el sábado, el día de reposo. Pero con la resurrección del Señor, ahí vemos el cambio de sábado a domingo. El día del Señor nos juntamos ahora el domingo a adorar al Señor, recordando en conmemoración a la resurrección del Señor Jesucristo. Segundo punto que quiero hacer aquí de esta primera sección es que las mujeres ni los discípulos estaban esperando que Jesús resucitara. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque no se puede argumentar que ellos estaban planificando una especie de fraude. Ellos no estaban esperando que Jesús resucitara. Aunque Jesús había dicho múltiples veces que iba a resucitar, ninguno de los discípulos estaba esperando que Jesús resucitara. Por eso ya vinieron a ungir a Jesús con lo que se llamaba el ungüento, la unción de los muertos. Ellas estaban seguras que Jesús ciertamente había muerto. Y eso a nosotros nos conviene saber, que verdaderamente Jesús estaba muerto. La resurrección en ese caso no fue un fraude. Consideramos entonces el primer testigo es un testigo inusual, que son las mujeres, no se utilizaban como testigos. Y después de considerar el testigo inusual, vamos a considerar el segundo testigo, un testigo silente, o sea, un testigo silencioso de la resurrección de Jesucristo. Eso está en los versículos 3 y 4. Me concentro en el versículo 3 primero. Perdón. Versículo 3. Vamos a hablar de un testigo silente. Ellas venían al sepulcro. Versículo 2, el domingo. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Como decía, ellas vieron el proceso cuando colocaron al Señor. Ellas estaban a distancia de la tumba y vieron también cómo se colocaba una roca a la entrada del sepulcro. ¿Qué era esta roca que se refiere aquí, que ellas estaban contemplando y que venían pensando, tenían esta preocupación de quién nos moverá la roca? Esta roca era una piedra grande en forma de disco que se ponía a la entrada de los sepulcros. En este caso un sepulcro que era tallado en la roca. Este sepulcro en sí estaba separado cerca donde Jesús fue crucificado. No había otra tumba por ahí. Este sepulcro estaba en una roca parada y el sepulcro no se hacía con un hoyo como los nuestros para abajo, sino que era un corte horizontal y casi horizontal, un poquito se inclinaba tal vez, de manera que la entrada del sepulcro quedaba casi de frente como si fuera una puerta. ¿Y qué se hacía? Posiblemente había una pequeña pendiente y esta roca se bajaba. De hecho dice el pasaje que él hizo rodar una roca, al pasaje del capítulo anterior, rodar una roca, y es este disco de que está hablando aquí. Estas mujeres están preocupadas de quién nos moverá la roca. Dice el versículo 4, dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y dice el versículo, que era muy grande. Esta roca, según se entiende, no podía ser movida sino como por 20 hombres. Ellas tenían esta preocupación porque la piedra muy grande, pero dice que la piedra estaba removida. La versión en inglés dice que estaba roll up. Me interesante porque la piedra fue rodada con un disco grande y pesado, y cuando ellas vinieron a distancia vieron que la piedra estaba movida y estaban preocupadas por esto, y con razón estaban preocupadas. Otras versiones en inglés dice que la piedra era extremadamente grande, tanto en peso como en dimensión. La preocupación de ellas era genuina y válida. Sin embargo, estas mujeres tenían dos obstáculos más que ellas no habían considerado, ni siquiera sabían. Ya con el obstáculo de la piedra muy grande, muy pesada, que se necesitaban 20 hombres para mover, había dos problemas más que estas mujeres ni se imaginaban. De hecho, no se enteraron. Si se hubieran enterado de estos dos obstáculos, yo creo que estas mujeres por ahí no se hubieran acercado, aunque amaban a su Señor, no se hubieran acercado al sepulcro. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué otros dos obstáculos tenían estas mujeres además del tamaño de la piedra? Uno, la guardia romana. Dos, el sello romano. ¿De qué tú estás hablando, hermano? ¿Cómo que así, la guardia del sello? Bueno, si ustedes leen la porción de Mateo 27, no lo voy a leer entero, solamente una porción voy a resaltar aquí resumida. Los judíos, aunque era día de reposo, fueron el sábado cuando no se supone que debían estar en eso, y fueron al gobernador, le dijeron, nos acordamos que aquel engañador, hablando del Señor, que es blasfemia, él dijo que cuando él moría, él iba a levantarse de los muertos. Así que nosotros queremos que tú mandes y se aseguren la tumba. No vaya a ser que vengan los discípulos y se roben el cadáver y vengan diciendo que él resucitó de los muertos. Los discípulos están huyendo, encerrados, trancados por miedo. Algo totalmente ridículo. Sin embargo, ellos hacen esto. Y dice, Pilato les dice, versículo 65 de Mateo 27, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. He ahí dos obstáculos grandes para que estas mujeres hicieran lo que ellas querían hacer, que era ungir el cuerpo del Señor. Ahora explico qué está pasando aquí. La guardia romana primero. Esta guardia romana que fue puesta, mínimo, tenía 4 hombres. 4 hombres que se turnaban. Uno estaba vigilando, los otros estaban descansando, relajándose un poquito, pero pendientes por si algo pasaba, inmediatamente reaccionar. Mínimo 4. Algunos piensan que había 4 grupos de 4 soldados cuidando el sepulcro. Dice alguien que nunca ningún criminal, entre comillas, había sido tan protegido en una tumba como el Señor Jesucristo.
estos hombres, estos soldados, no eran hombres débiles que se dejarían intimidar por unos cuantos campesinos de Galilea. Estos soldados romanos eran especies de máquinas de guerra. Mire, esos hombres eran como los Navy SEAL de aquí, o los no sé cuáles son los mayores, si Navy SEAL, o los Rangers, o las fuerzas especiales, o lo que sea aquí. Pero estos eran soldados que eran parte del Imperio Romano, y el Imperio Romano era un instrumento de conquista de todo lo que pasaba por el lado de ellos. O sea que los hombres que eran parte de este ejército tenían que ser hombres realmente de verdad, hombres alfa A1. Además de que estos hombres eran armados bien fuertemente, tenían una especie de lanza que se llamaba pica, tenían colgada una lanza, una espada a su derecha que fácilmente se podía colocar a la izquierda para defenderse, y además de eso tenían una daga, que era una especie de cuchillo más corto para pelear también. Más que eso también, estos hombres estaban dispuestos a poner sus propias vidas para hacer su trabajo. ¿Por qué? En las leyes romanas había por lo menos 18 ofensas que podía cometer un soldado que lo castigaban con la muerte. 18 ofensas. Entre ellas se destaca bien abiertamente el descuidar o abandonar la vigilancia de un puesto en que se te había puesto. ¿Cómo le va a hacer sentido a ustedes? ¿Ustedes recuerdan el carcelero de Filipos? ¿Ustedes recuerdan que Pablo y Silas estaban presos y fueron puestos en el cepo? El cepo es algo que te ponen bien incómodo de frente y ponen tus piernas amarradas con un hierro, y si te dejan ahí por varias horas, porque tú estás colocado sobre unos bancos escalonados, si te dejan por varias horas ahí, es posible que tú no puedas volver a caminar. Ellos estaban metidos en el calabozo, pero se pusieron a cantar, Pablo y Silas cantando. ¿Y qué pasó? Un terremoto grandísimo, se abrieron las cárceles y los presos se soltaron. Y dice que el carcelero que estaba ahí, ¿qué quería hacer? Dice que se quería matar. ¿Por qué tú te quieres matar? Pablo le dice, no te hagas nada, no te hagas daño, que todos estamos aquí. Este hombre prefería él mejor suicidarse que pasar por el juicio militar de los romanos. Dice que los romanos utilizaban todo tipo de castigos, tirarlos de un edificio, pero especialmente hablan de usar una cosa que para nosotros es hoy una manopla. En inglés hay un término que creo que se llama knuckles algo. Esta manopla era una especie era como un guante donde ponían también metales en ese guante, y esos hombres preferían no aguantar eso, él prefería matarse mejor. Lo que estamos diciendo es que estos hombres que están cuidando esta tumba aquí, no hay manera, estas fieras, de que alguien iba a inventar con el sepulcro. No, porque la vida está en juego de ellos. ¿Unos campesinos iban a venir a pelear con estos hombres? No. Segundo aspecto, que es un obstáculo mayor que la piedra grande, es el sello romano. Yo pensando en la providencia de Dios, si estas mujeres se hubieran enterado de lo que pasó antes, no se hubieran acercado por ahí. Pero Dios en su providencia, como el pastor ha hablado, orquestra las cosas de manera que ocurran las cosas así. Ellas no sabían y fueron inocentemente. Y Dios está logrando sus propósitos aún con la ignorancia de ellas y con la maldad de estos hombres también, de los judíos. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El sello romano, entonces, ellos se aseguraron con el sello romano. Dice que había una piedra grande que se llamaba Golel, y se ponía entonces una piedra pequeña que se llamaba Dofec. A esta piedra entonces se le ponía una especie de cuerda, y se aseguraba la cuerda entonces en los extremos con arcilla, y en esa arcilla se ponía entonces el sello romano. De manera que si alguien inventaba con eso, era fácilmente detectable de que alguien violó este sello. Y el que violaba este sello también era castigado con la muerte. Dice un profesor judio-cristiano experto en trasfondo histórico. Dice él, debe haber sido en el lugar en donde esta piedra estaba apoyada contra la otra, que en el día siguiente, aun cuando era día de reposo, las autoridades judías fijaron el sello, de modo que la más pequeña alteración pudiera ser aparente. No había manera. Así que ahí tienen la guardia romana y tienen el sello romano, además de que la piedra era demasiado grande. Pero a pesar de eso,
El versículo 4 dice que cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y uno se pregunta entonces, con todas estas medidas de seguridad en el sepulcro, ¿cómo se movió la piedra? O tal vez una mejor pregunta sería, ¿quiénes movieron la piedra? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quién se atrevió? O quizás el que la movió tal vez entendía que el cielo reina y gobierna sobre los asuntos de los hombres. Posiblemente esa es la razón de quién se atrevió a moverla, violando aún las estrictas reglas y leyes romanas, y aún sin importarle que había unas máquinas de guerra frente al sepulcro, hombres que estaban dispuestos a poner sus vidas para proteger y hacer su labor como militares. ¿Dónde se explica este evento? Se explica en Mateo, que aunque estamos en Marcos, utilizamos las otras narraciones para dar luz y explicar algunos componentes que intencionalmente Marcos no nos menciona. En Mateo 28, 1 y 2 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del día de la semana, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 2. Y esto fue lo que pasó, cómo la piedra se removió. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Así se movió esta piedra tan grande, porque un ángel la movió. Oiga lo que dice Crisóstomo, Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia del siglo IV, sobre este acontecimiento. Dice, si el sepulcro era sellado, no habría lugar a la superchería, o sea, a la maniobra o al fraude, porque esta no sería posible. Así que la prueba de la resurrección ha llegado a ser incontrovertible por lo que ya se ha visto, porque se usó el sello y no hubo superchería. Pero si no hubo fraude y el sepulcro fue hallado vacío, es manifiesto que Él ha resucitado, clara e incontrovertiblemente. Vean ustedes cómo, aún contra su voluntad, ellos contribuyeron a la demostración de la verdad. ¿No pasa eso en las Escrituras a veces? Que aún los mismos enemigos de Dios contribuyen a que se haga la voluntad de Dios. Así funciona. Dios en su providencia usa y controla todas las cosas para sus propósitos, aún los planes malvados de los hombres. Como reflexión, esta piedra colocada a la entrada del sepulcro y que había sido removida, sigue siendo hoy el gran testigo silente de la resurrección de Jesucristo. Podemos estar seguros de que Jesús está vivo. Con eso nosotros pasamos al tercer y último punto. Ya vimos un testigo inusual, un testigo silente. Ahora vamos a ver un testigo inesperado. Un testigo inesperado. 3 testigos que confirman la resurrección de Jesucristo. Un testigo inesperado ahora. Estos son los versículos, a partir del versículo 5. Dice, y cuando entraron en el sepulcro, hablando de las mujeres, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Versículo 7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Esta sección se puede dividir por lo menos en 4 partes. 4 partes se dividen casi de manera natural. ¿Cuáles son esas 4 partes? En el versículo 5 vamos a ver la descripción del ángel. En el versículo 6, el mensaje del ángel. En el versículo 7, la instrucción del ángel. En el versículo 8, la reacción de las mujeres. Vamos a ver entonces primeramente la descripción del ángel. Y alguien me dirá, ven acá, pero mi hermano, ahí yo no veo que dice ángel. Ahí dice un joven. ¿De dónde tú sacaste ángel? Y dame un momento, vamos a seguir avanzando. Versículo 5. Dice, cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una ropa blanca y se espantaron. Dice que vieron un joven sentado. Aquí la idea de joven, dicen los comentaristas, es que comunica vigor, hermosura
y ninguna señal de decadencia. Eso no es lo que usted esperaría de un ser celestial que no ha sido manchado por el pecado. Se presenta como joven y sabemos que los ángeles toman forma de hombre para hacer su labor. Los ángeles son espíritus, pero ellos ministran y toman forma de hombre. Eso lo vemos en las Escrituras una y otra vez. Dice sentado al lado derecho. Hay diferentes opiniones de esto, sentado al lado derecho. Algunos dicen, bueno, es que el sepulcro estaba al lado derecho, donde pusieron a Jesús, y que esto quiere decir que el lado derecho es el lugar de honor donde se debía poner el Señor. Pero posiblemente es algo más sencillo, como que esto es el testimonio de un testigo ocular. Sencillamente estaba al lado derecho. A veces no hay que buscarle la quinta pata al gato, sino que es una descripción sencilla. MacArthur dice así también. Cuando dice que este sacerdote estaba en el templo y se le apareció un ángel al lado derecho, es todo lo que está diciendo. No le busque la quinta pata al gato y empezar y escribir 3 libros, no, que la derecha, no sé, que la izquierda y que el corazón. No. La Biblia se interpreta de manera sencilla. ¿Cómo sabemos quién es este joven? Lo sabemos por la manera en que se describe. Dice, cubierto de una larga ropa blanca, por eso ya se espantaron. ¿Por qué se espantaron estas mujeres? ¿Qué tiene de raro ver a un joven con una ropa blanca? Tú dirás, bueno, es que está en un sepulcro, imagínate, yo no esperaba ver a nadie ahí, pero es un joven con una ropa blanca. Oh. Esta explicación primero de la ropa larga, esto es lo que las mujeres podían o pudieron haber entendido o asociar en sus mentes. Las ropas, en este caso, que él debía tener su ropa y un sobre todo por encima, así como una capa encima que era bastante larga, se asociaba con la gente que estaba en harto honor, con los reyes, con los príncipes, utilizaban este tipo de ropa blanca. Y este tipo de vestimenta también evocaba la presencia de un ser sobrenatural. Eso es lo que ustedes ven en Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio al Señor con sus ropas que llenaban todo el templo también. Posiblemente lo que estaba en la mente de estas mujeres es que aquí hay algo sobrenatural. Y dice, no tan solo que era larga esta ropa, dice blanca. El término blanca aquí no es el blanco que usted cree, o es el blanco que me dijo un compañero de trabajo. Yo iba con una camisa blanca a veces, y él me decía, Eddie, ¿y cómo tú puedes utilizar esa camisa tan blanca? Pero la camisa blanca mía que yo usaba para el trabajo, realmente comparado con esto, era una camisa marrón. Porque el término blanco que se utiliza aquí no es el blanco que usted automáticamente piensa, este es un blanco resplandeciente. Y ustedes los que hablan un inglés de tacita, esta palabra en inglés es dazzling. Dazzling es resplandeciente, es un blanco resplandeciente, o sea, un blanco deslumbrante. Ese es el blanco que tenía. Hizo por un joven una tumba de vestido de blanco, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de raro? ¿Usted ha visto un joven en una tumba con una ropa resplandeciente que no sea un ángel? Estas mujeres con razón se espantaron. De hecho, probablemente este ángel tuvo que atenuar un poquito su apariencia, porque cuando el ángel llegó y removió la piedra, los hombres que estaban en el sepulcro, los guardias, dicen que cayeron como muertos. Porque este hombre, dice la narración de Mateo, dice que su aspecto era como un relámpago, Mateo capítulo 28, versículo 3. Y su vestido como la nieve. ¿Ven qué blanco es? Dice que se combinan las narraciones de los evangelios, uno blanco como la nieve y la otra palabra resplandeciente. Por eso es que los soldados de miedo se temblaron y quedaron como muertos. Y yo creo que tiene sentido el que dice eso, que si el ángel no baja un poquito el tono de su brillo, las mujeres posiblemente le dan un ataque y caen desmayadas. Y va a haber que echarle alcoholado y cosas así, porque imagínate. Y me gustó lo que dice alguien, dice que nosotros tenemos una tendencia natural a asustarnos y escandalizarnos con las apariencias. Usted está en un lugar, por ejemplo, usted está con su esposa y usted cree que ella está en el supermercado y usted oye un ruido. Usted es un hombre, pero usted, ¿qué pasó, muchacho? No, que me asustaste. Usted cree como que, no sé, hay algo en nosotros que con lo sobrenatural, uno como que algo pasa. Nosotros tenemos un ejemplo de esto bien vívido. Ustedes saben que en Daniel capítulo 5 está el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y él hace una fiesta para 1000 personas. Y él se le ocurre traer los vasos del templo de Dios
para celebrar con sus mujeres, sus concubinas, y no tanto eso, usar esta celebración con los vasos del templo del Señor para adorar a sus dioses de madera y de piedra y todo eso así. Oh, pues tú eres guapo. Vamos a ver si tú eres guapo. Dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Oiga eso, usted ve eso. Es una película casi de Chucky, de terror. Ni siquiera una mano, eran unos dedos que escribían en la pared. Entonces con la lámpara tal vez se veía todavía más, porque era la luz hacía algo así. Dice, entonces el rey palideció. Palideció quiere decir que cuando uno le cambia el rostro, ¿sabe cómo se pone pálido? Eso mismo aquí. Usted se pone blanco y usted así moreno como yo. Dice, el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Perdió la cabeza. Y se debilitaron sus lomos. Miren, sabe que el control de usted está aquí en la cadera. Y si cuando usted se asusta, está comprobado, cuando usted se asusta, los lomos, la cadera de usted se pone. Pero algo me pareció interesante a mí es esto, dice, y sus rodillas andaban la una con la otra. Yo no sé eso, pero parece que es algo natural. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? Dice que él estaba temblando, ¿sí? En los muñequitos, yo he visto eso en la caricatura. y así. Pero eso es lo que dice aquí. ¿Usted sabe que eso fue lo que pasó? Cuando vio la mano escribiendo, sus rodillas temblaban una con la otra. ¡Pam, pam! Me puse a leer un artículo, creo que de Mayo Clinic, de la gente que tiene panic disorder. La gente que tiene panic disorder es solamente aparente, no está ahí, pero como quiera, la gente que tiene estos temores puede llegar a temblar y a chocar las rodillas por un temor aparente que no está ahí. Lo que estamos diciendo es que esto es consistente. Cuando una gente verdaderamente se asusta, se le flojan todos los huesos, la cadera y las rodillas le pegan una con la otra. Pim, 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 pim. Yo recuerdo un versículo que dice por ahí, recordando esto, a los que son valientes. Hay un versículo por ahí en uno de creo que los profetas menores, hablando cuando venga el juicio de Dios. Dice que allí temblará el valiente. Oye, usted es guapo. Cuando venga ese día del Señor, dice, allí temblará el valiente. Y no digo yo, las rodillas le van a chocar. Usted casi se va a derretir. Y eso, que esto es un ángel nada más. ¿Qué será ver al Señor directamente? Vimos la descripción del ángel, del joven. Sabemos que es un ángel por lo que está diciendo, por lo que estamos explicando. En segundo lugar, aquí, vamos a ver nosotros el mensaje del ángel. El mensaje del ángel. Dice el versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Para los que son grammar jerks, los que son fanáticos en la gramática y en la literatura, el ángel está utilizando aquí lo que se conoce en literatura como asíndeton. ¿Cómo así, mi hermano? A mí no me gustaba la clase, nunca me gustó la escuela, pero yo te voy a explicar. Asíndeton es lo contrario a polisíndeton. El polisíndeton se utiliza para poner conjunciones innecesarias, para hacer pausas y hacer énfasis en cada bloque de lo que tú estás diciendo en tu oración. Al contrario, el asíndeton se utiliza para añadir fuerza expresiva a lo que se está diciendo, dramatismo y velocidad. Y lo que está haciendo el ángel aquí en el versículo 6 es lo siguiente. Dice él, es con emoción que lo está haciendo aquí. Él le dijo, no os asustéis, buscad a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Es como si fuera una especie de estocadas con cuchillos, ¡pam, pam, pam, pam! Eso es el asíndeto lo que está haciendo. Y usted dirá, que los ángeles saben de literatura. Hablamos ahorita, tú me vas a preguntar si los ángeles saben de literatura, y por supuesto que sabe. Dice, no se asusten, o sea, no se espanten, no se alarmen. ¿No era la reacción natural cuando la gente se encontraba con ángeles? Caían como muertos, como Juan en Apocalipsis. ¿No pasa eso así? Caen como muertos, el ángel tiene que darle fuerza para que caen. Él les dice,
buscáis a Jesús Nazareno. Oigan esto, qué expresión. Eso no está de más ahí. ¿Cómo que ustedes buscan a Jesús Nazareno? O sea, yo sé lo que ustedes están aquí buscando. ¿Por qué no dice ustedes buscan a Jesús? No, dice, ustedes buscan a Jesús Nazareno. ¿Qué está haciendo el ángel aquí? Lo que él está comunicando es y conectando a ese Jesús con su humanidad. Ese Jesús que se crió en la provincia de Galilea, particularmente en la ciudad de Nazaret. Y ustedes buscan ese mismo Jesús, no otro. Él recuerda sus orígenes. Esto es muy apropiado porque la audiencia que tiene Marcos para escribir su evangelio es una audiencia gentil. Y él quiere enfatizar que ese Jesús que fue humillado es el mismo Jesús, este Jesús de Nazaret, que también se levantó de los muertos. Es interesante pensar cuando dice de Nazaret, cuando uno lee la historia de Juan. ¿Usted recuerda cuando Felipe llamó a Natanael? Juan 1. Y le dice Felipe, Natanael, mira, hemos encontrado al Mesías, aquel de quien Moisés profetizó. Ok, sigue hablando. Coma. A Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, ¿cómo? Y de Nazaret puede, oiga qué expresión, y de Nazaret puede salir algo bueno. Oiga la fama que tenía Nazaret. Nazaret en la región de Galilea era una región despreciada, especialmente por los citadinos, por la gente de la ciudad, porque esa gente aún hablaba con un tono rarísimo. Porque mira, aún la manera de hablar tuya te delata, le dijeron creo que era a Pedro cuando estaba negando al Señor. Entonces era gente que tenía como un acentico y una cosa. Y también era gente conocida como gente no muy sofisticada y los despreciaban. Y Natanael dijo, no me diga a mí que el Mesías va a venir de Nazaret. Y el ángel está diciendo, mira, Jesús Nazareno, a ese que ustedes están buscando, yo estoy hablando del mismo, Jesús Nazareno. Y él continúa diciendo, el que fue crucificado. ¿Qué punto está haciendo aquí? Sencillamente el que murió. Y no murió de cualquier manera, y no tenemos que dar detalles de la crucifixión, porque ustedes saben lo que implica la crucifixión. Pero el ángel sabe y dice, el que fue crucificado. Y yo estoy imaginándome aquí, este ser celestial, un ángel, diciendo estas cosas. ¿Qué estará pasando por la cabeza, los pensamientos, la mente de este ángel a decir estas cosas de Jesús de Nazaret? Tal vez le pasa por su pensamiento, conociendo él quién es realmente el que murió. Dice, este es el autor de la vida, como dice Hechos, que murió en esa cruz. Señores, eso es increíble. Ustedes saben que la Biblia dice que los ángeles anhelan conocer más de estas cosas de la salvación. Ustedes saben que Dios utiliza la iglesia para entrenar a los ángeles, a los seres celestiales. La iglesia es como una especie de teatro. Lo que usted hace aquí en la iglesia, los ángeles están aprendiendo de ustedes y están maravillados. Y los ángeles quisieran estar en el lugar de ustedes. Nosotros no pensamos mucho en estas cosas, pero esto es mucho más allá de lo que uno a veces piensa. Él dice, continúa diciendo, el punchline. Ese Jesús de orígenes humildes, el que fue crucificado, dice él, ha resucitado, no está aquí. Ahora, si al escuchar estas palabras de que ha resucitado, usted se pregunta, ¿qué es eso de resucitar de los muertos? Si usted tiene esa pregunta en su mente, entonces usted no está solo, usted está en buena compañía. Porque esa es la misma pregunta que tenían los discípulos cuando Jesús se había transfigurado y dijo, no digan nada de esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos. Y ellos dijeron, ¿cómo así? ¿Resucitar de los muertos? Pero Jesús lo había dicho ya. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta porción que queda, para explicar esta parte de la resurrección de los muertos, es utilizar el libro de Randy Alcorn que se llama El Cielo. Déjame decir una cosa. Este libro transformó mi manera de pensar en cuanto a muchas doctrinas de la Biblia, especialmente sobre la vida venidera. Y yo espero que usted también cambie su manera de pensar en cuanto a estas cosas que vamos a explicar aquí de la resurrección y la vida venidera. ¿Sabe? Cuando yo no era evangélico, yo escuchaba, por ejemplo, a los evangélicos, especialmente los pentecostales. Hay que predicar el evangelio porque hay almas que salvar. Está bien, no hay ningún problema con eso.
El problema tal vez está en lo que la gente entiende con eso, el que lo dice y el que lo escucha. Que hay almas que salvar. Eso habla como de algo como aéreo. Y lo que uno tiene en su mente cuando uno habla y piensa en la vida venidera es una especie de vida como flotando con un pañal blanco y un arpa para tocar por los siglos de los siglos. Por eso cuando yo veo a un director de música, por ejemplo, que empieza a animar a los hermanos y les dice, están cantando en la iglesia, y cuando cantan 3 coritos, 5, 7, dice, y eso, que esto solamente es el comienzo. Pero lo que está diciendo él, lo que la gente escucha es, como que en el cielo uno lo único que va a hacer es cantar coritos, es como un servicio de iglesia para siempre. ¿Nos gusta cantar en la iglesia? Sí, amén. Pero ¿quién te dijo a ti que cantar por los siglos de los siglos, saltando en una nube, eso es el cielo? Esas fueron las cosas que yo aprendí en este libro. Nunca más vi un atardecer de la misma manera, nunca más. Nunca más. Ahora escuchen los puntos que quiero hacer sobre la resurrección. ¿Qué es lo que realmente significa la resurrección? 4 verdades. 1. La resurrección incluye también la restauración del cuerpo, que es de lo que estamos hablando. Miren una definición corta de resurrección aquí. Un retorno permanente a una existencia física en un universo físico, dice Randy Alcorn, que nosotros tenemos que aprender a modificar nuestro lenguaje también, porque en la manera que hablamos comunicamos cosas que no son lo que dice la Biblia. Uno comunica cosas que nadie realmente quiere. Por ejemplo, tú hablas de algunas cosas, de ir al cielo y lo que sea, y como la gente tiene un pensamiento etéreo, de estar sin cuerpo, qué sé yo, ellos no te van a decir, especialmente si eres un cristiano, si eres un evangélico, no te van a decir, ay no, tú sabes que yo no quiero ir al cielo, porque no te van a decir eso. O sea, te van a decir amén, amén, pero en el fondo está diciendo, ay no, ¿sabes qué? No quiero ir. Randy Alcorn ha hablado con pastores, dice él, pastores deprimidos, pensando en la idea de que van al cielo. ¿Pero y qué es eso? Porque se ha infiltrado en la iglesia una idea que él le llama cristoplatonismo, que se entiende que el cuerpo es malo y el alma es buena. Y entonces lo mejor que uno puede hacer es deshacerte de este cuerpo, o como algunos dirían, de esta carne, que se la comerán los gusanos. No. Dice alguien, se llama John Updike. Dice, no se equivoque, si él resucitó en forma alguna fue en su cuerpo. Si la disolución de las células no se revirtió, las moléculas no se volvieron a tejer, los aminoácidos no se reavivaron, la iglesia fracasará. No nos burlemos de Dios con trascendencia metafórica, analógica, evasiva, haciendo del evento, hablando de la resurrección, una parábola. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje. La resurrección incluye un cuerpo físico. Dice que la mayor parte de los credos cristianos tienen una sección que dice, creo en la resurrección del cuerpo. Pero dice Randy que él hablando en muchas conversaciones con evangélicos, él ha encontrado que los cristianos tienden a espiritualizar la resurrección de los muertos. Que eso es lo que es en nuestra mente así, eso es lo que uno ha escuchado por mucho tiempo también. Y dice él, en efecto, la espiritualizan y terminan negándola. Tiene que tener cuidado como usted habla, porque usted lo que hace es negar la resurrección y la espiritualiza. Dice, no la rechazan como una doctrina, sino que niegan su significado esencial. Hay una estadística, dice que de los norteamericanos que creen en la resurrección de los muertos, 2/3 partes, o sea, casi un 70%, creen que no tendrán cuerpos después de resucitar. Oiga eso. Unas casi 7 personas de 10 piensan que no van a tener cuerpo. ¿De dónde sale eso? No es de las Escrituras. Dice, pero esto se contradice a sí mismo. Una resurrección no física es como una puesta del sol sin sol. No existe. La resurrección significa que vamos a tener cuerpos. Si no tuviéramos cuerpos, no estaríamos resucitados. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Lucas cuando el Señor se apareció a los discípulos? Y ellos estaban tan emocionados que no creían que era el Señor. Y el Señor tuvo que decirle, ¿ustedes tienen algo de comer aquí? Yo me encuentro eso fascinante. Ellos les dieron un pedazo ¿de qué? De pescado y un panal de miel. Y dice que el Señor lo tomó. ¿Y qué hizo? ¿Lo desapareció delante de ellos? No, el Señor dice comió delante de ellos.
Después de morir y resucitar, Señor Jesucristo comió. Lo que me hace pensar que cuando estemos en el cielo, o en la nueva tierra, más bien dicho, nosotros también vamos a comer. Nosotros también vamos a comer. Los que tienen ese placer de comer, piensan que, yo no quiero ir al cielo, que yo disfruto tanto comer. ¿Y quién te dijo que no vas a comer? Si no estamos en lo cierto en la resurrección del cuerpo, no vamos a estar en lo cierto en nada, dice él. Con eso pasamos al segundo punto explicando lo que significa la resurrección. 2. Las personas seguirán siendo las mismas personas después de la resurrección. Eso es muy importante. Quien va a resucitar va a ser usted mismo. Jesús dijo, tóquenme que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Yo mismo soy, dice el Señor. El que resucita es la persona que muere. Este concepto lo entendía un Job que existió por allá, por los tiempos de los patriarcas. Dice Job 19, dice él, lo entiende mejor que muchos de nosotros evangélicos de este tiempo. ¿Qué es lo que realmente significa resucitar? Dice, y después de deshecha esta mi piel, ¿qué está diciendo? Cuando después que yo muera, dice, en mi carne veré a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. ¿Puede ser más claro eso? Quien va a morir y resucitar es usted mismo. Que a mí nunca me ha gustado la nariz que yo tengo, porque estos pies chiquitos que yo tengo, yo no quiero, va a ser tú mismo. Claro, vas a ser tú mismo en tu mejor versión que tú nunca has visto. Cuando la gente que te conozca te vea, van a decir, wow, pero yo no sabía que tú, wow. 3. El cuerpo de los creyentes será hecho a la semejanza de Cristo. Eso es lo que dice Filipenses. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué cuerpo tuvo Cristo cuando resucitó? Pues ese mismo cuerpo tendremos nosotros. Eso es increíble eso. Dice C.S. Lewis, yo creo, que cada persona, dice que no hay personas comunes, dice que toda persona en la tierra tiene el potencial de convertirse en el monstruo más atroz o en la persona más brillante que cualquiera pensaría en adorarlo. Está hablando de los extremos, de los que se salvan y de los que se pierden. Creo que tiene razón. Número 4, la resurrección incluye también la restauración de todo el universo. Dice alguien, no seremos espíritus incorpóreos en el mundo venidero, sino espíritus redimidos, en cuerpos redimidos, en un universo redimido. Esa es una tremenda esperanza. Romanos 8 habla de esto, que la misma tierra, la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Ella gime, los animales enfermos, las plantas, es que todo va a ser restaurado. La resurrección es una recuperación de lo que se había perdido. Voy a hacerlo bastante rápido, yo sé que estamos corriendo contra el tiempo. Voy a volar aquí, pero quiero hacer unos cuantos puntos aquí para terminar de explicar los versículos. El ángel dice también en el versículo 6, en la última parte, mirad el lugar donde le pusieron. Ahora, ¿qué fue lo que las mujeres miraron cuando el ángel dijo que miren? ¿Miraron solamente el bloque vacío ahí? No. Las mujeres miraron lo que Pedro y Juan vieron cuando vinieron corriendo al sepulcro. Cuando los discípulos fueron notificados de que la tumba estaba vacía, ellos fueron corriendo. ¿Recuerdan ese pasaje? En Juan capítulo 20, y corría uno y corría el otro, y el más joven llegó primero. Dice, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, hablando de Juan, y llegó al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué fue lo que Juan vio que creyó? Bueno, lo que se entiende es que en el bloque donde se ponía el cadáver solamente estaban los lienzos, y separado como por la distancia del hombro y la cabeza estaba entonces el sudario que se le ponía en la cabeza. La cosa es que si el lienzo estaba ahí y el cuerpo no estaba, el cuerpo era bien apretado con lienzos y con una
una goma, la mirra era una especie de sustancia gomosa en varias capas. ¿Cómo iba a salir un cuerpo de ahí? Además, el texto nos dice que había un reguero de especias porque eran casi 100 libras. No había. Sencillamente, aunque la Escritura nos dice cómo ocurrió la resurrección, sabemos que el Señor resucitó. Y los lienzos son un testigo también en parte de que el Señor realmente se levantó de los muertos. Por eso fue que cuando Juan vio los lienzos, ¿qué hizo? Creyó. Es que no había manera. Era inconfundible. En la instrucción del ángel, versículo 7, dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros, allí le veréis como os dijo. Y aquí lo que quiero destacar es que le llama a sus discípulos, aun cuando ellos abandonaron al Señor, todos se fueron en el momento más crítico del Señor. Pero dice el versículo también, dice: y a Pedro. No dice a Pedro porque que me engañó o me negó. Dice a Pedro aquí de manera especial porque posiblemente Pedro era el que necesitaba mayor consuelo, porque posiblemente Pedro ni siquiera pensaba que era parte del grupo. Y aquí vemos entonces lo que es el carácter compasivo de Dios, un Dios que está dispuesto a perdonar al más vil de los pecadores. Dios es misericordioso, Dios es un Dios de gracia. Dice que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y eso de cómo os dijo nos habla de que Jesús siempre cumplió lo que Él dijo y que todo estaba de acuerdo a su plan. Por último, vemos aquí la reacción de las mujeres. Vamos a leer rápidamente. Dice el versículo 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie nada porque tenían miedo. Estas mujeres tenían una combinación, como dice otro pasaje, de temor y gozo al mismo tiempo mientras salieron del sepulcro por lo que habían visto y experimentado. Estaban desconcertadas pero emocionadas al mismo tiempo. Dice que no decían nada a nadie, no que nunca dijeron nada a nadie, sino que mientras iban en el camino a hablar con los discípulos, no hablaban con nadie por la emoción que las sobrecogía. Tenían miedo. Es la palabra que nosotros utilizamos para decir fobia. Es la palabra que utiliza en griego, fobia, tanto en inglés como en español. Tenían miedo. ¿Qué implicaciones tiene la resurrección en cuanto a Dios? Que Dios el Padre ha vindicado a su Hijo levantando de los muertos. Que Dios ha aceptado el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Que Jesús venció al diablo y la muerte. Y que Jesús demostró ser quien decía ser. Para los cristianos esto implica que nosotros tenemos perdón de pecados, que tendremos un cuerpo como la gloria suya. Para la creación, que el universo va a ser restaurado. Y para los inconversos también este pasaje tiene implicación en la resurrección, porque mucha gente no está consciente que aún los inconversos van a resucitar de los muertos. Los inconversos van a resucitar de los muertos. La Biblia enseña claramente en Hechos 24 que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y en el juicio del gran trono blanco habla de que los muertos, grandes y pequeños, se presentaron delante de Dios, Apocalipsis 20, y los libros fueron abiertos. Y dice el versículo 15 de Apocalipsis, dice: y el que no fue hallado en el libro de la vida fue ¿qué? Fue lanzado en el lago de fuego. Eso es en cuerpo y en alma. Una advertencia para los inconversos que arreglen sus cuentas con Dios, porque esta vida no lo es todo. Y por último, y realmente por último, es lo último, voy a concluir con lo que les compartió el pastor Dr. Martin Lloyd-Jones a su congregación un día de Pascua, Semana Santa. Les voy a leer este texto para concluir este tema. Dice él, Martin Lloyd-Jones: esta mañana, al contemplar este mundo malvado y pecaminoso, no me deprime, porque no espero nada mejor de él. Cualquier cosa que pueda estar en mi contra, cualquier cosa que esté sucediendo en mi propio cuerpo, es lo que debo esperar a causa del pecado. Pero aunque muera, resucitaré, lo veré cara a cara, lo veré tal como Él es, y seré como Él en su cuerpo glorificado, con todo poder renovado, y viviré en un reino que es incorruptible e incontaminado, un reino que nunca podrá desaparecer. Esa es la esperanza de la resurrección. Todos los enemigos han sido destruidos. Es la garantía de Cristo y nunca puede detenerla. Nadie puede detenerla, ni nada. ¿Puede la muerte? Por supuesto que no. ¿Puede el diablo? No. Cristo ha vencido al diablo. ¿Puede el infierno? No y no.
Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni ninguna otra cosa pueden impedir o retrasar la venida de su reino en toda su gloria. Solo Él es Rey de Reyes y, complételo, Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por esta esperanza gloriosa de la resurrección, que es el hecho mejor comprobado de la historia. Nosotros podemos descansar que esto ni siquiera es un asunto teológico, no lo es, y lo es al mismo tiempo, pero es más bien un asunto histórico comprobado y corroborado por mucho tiempo. Te damos gracias, Señor, que estamos seguros de que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Qué salvación tan grande. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén.